Hoy es viernes. Nos aproximamos a paso de vencedores, como diría cualquier oficialista, a las vacaciones de Semana Santa. Y decía alguien en el Twitter, ¿y alguien más dice en Venezuela de vacaciones cómo están las cosas? Bueno, siempre hay quien escoge un pedacito de playa, una montañita y descansa. Dígame el gobierno con lo que le viene. El gobierno está empeñado, y lo escribe Margarita López Maya, que los conoce, en desarrollar un plan que nosotros aquí le hemos descrito y descifrado más de una vez. Y empeñado, y aun cuando les tocó retroceder en la ejecución del plan, porque metieron la pata al tratar de llevarse la asamblea con el tribunal, porque el mundo reaccionó, internamente se les creó un lío, la fiscal les cortó la sala, se insiste en volver a insistir sobre las mismas ideas que conforman ese plan. Fíjense ustedes que ayer, para meternos en los antecedentes, ayer nos fuimos para el comando de Capriles porque nos llegó la información de que después de lo que dijo Reverol, el ministro Reverol, iban a detener a Capriles. Porque ya era obvio con lo de Odebrecht y con varias afirmaciones que se habían señalado que el gobierno iba detrás de Capriles para inhabilitarlo y sacarlo del juego de las candidaturas. Porque el gobierno está claro, yo a veces creo que más que la oposición misma, que vamos a elecciones. Vamos a elecciones. Inclusive Maduro está hablando de elecciones todas juntas para diciembre del año que viene. Bueno, es una violación de la ley. La de gobernadores y alcaldes están pendientes en la Constitución y no deberían unirse porque eso es ilegal. Pero ellos están jugando su juego. Entonces inhabilitan a Capriles porque preso Leopoldo, Capriles tendría la primera opción de ganar las primarias de la oposición y ser el candidato Maduro contra Maduro, por lo cual Capriles tiene una enorme posibilidad de ser presidente. Capriles tiene un liderazgo, por eso nuestro programa hoy se llama Resteado con Capriles. Interesante, porque Capriles se equivoca. Cuando arrancó contra Chávez lucía como tímido, como falta de medios, como nuevo, pues, en esas lides. Pero ya en la segunda campaña contra Maduro, él era el gallo, pues, el que mandaba. Tanto así que disminuyó 1.700.000 votos en diferencia entre lo que sacó Chávez y lo que sacó Maduro. Casi le gana, o todavía se discute eso. Lució muy bien. Capriles fue mejorando y mejorando. Anoche, en la rueda de prensa, lo vimos muy seguro, muy suelto. Además, muy a la ofensiva. Él sabía que estaba metido en un tobogán y que el gobierno venía por él. Y no disminuyó, no bajó el tono, siguió en lo mismo. Le dijo al tribunal, a su presidente, unas cuantas cosas y al gobierno lo que debía. Estaba claro Capriles que estaba en una situación difícil, pero no desaceleró. Capriles en el revocatorio, él se monta en el revocatorio y avanza con el revocatorio y cuando el gobierno lo mata, él sufre eso y se queda hasta pegado ahí. Llegó un momento en que dijo revocatorio o nada, en ese momento estábamos en el diálogo y dijo, bueno, el diálogo tiene que discutir hacer el revocatorio. Cuando ya todo el mundo daba por sentado que eso no iba, él insistió y cogió como sueldo ahí. Pero en estos instantes, bueno, se ha puesto otra vez a la cabeza del liderazgo opositor y toda esta presión, toda esta ebullición que hay en la cabeza tiene mucho que ver con él. De manera que se recompone Capriles. Sin embargo, al sacarlo del juego, que es lo que busca esta medida, pues mueve todo el cuadro. El cuadro, en la búsqueda del poder en Venezuela se mueve completo. Porque, bueno, ¿cómo quedan las cosas? Pareciera que el gobierno está buscando elegir el candidato que más le conviene a ellos. Es una operación que nos recuerda a Watergate. ¿Ustedes se acuerdan de Nixon? Bueno, no se han acordado porque algunos no tienen la edad. Sin embargo, hay películas y análisis. Como una infiltración en el Partido Demócrata, los republicanos buscaron ubicar el mejor candidato y hacer posible la reelección de Richard Nixon. O sea, infiltraron al otro partido. En este caso, el gobierno está tratando de ponerle a la oposición al candidato que más le conviene. Eso no significa que los candidatos de la oposición estén jugando con el gobierno. No, por Dios, no. Yo creo que no hay nadie aquí jugando. Hoy, Manuel Rosales, Evelyn de Rosales, escribieron el tuit de Manuel Rosales. Aunque la gente invente cosas y genere insidia, yo respaldo a Capriles porque he sido inhabilitado varias veces y sé lo que es eso. Bueno, tratando de explicar que no es un tiempo de división, es un tiempo de unidad.
Es un tiempo de ponernos de acuerdo y no estar sacando trapito, porque ayer vimos que en el Zulia 2 manifestaciones por los lados. Pero digo todo esto porque el gobierno está en su misma estrategia. Ayer hubo unas declaraciones muy duras de Aristóbulo y de Bernal, casi que llamando a la guerra, Kalashnikov en mano, como que si era inevitable la confrontación. Bueno, y dado lo que estaba pasando, porque el gobierno rodeó la Asamblea Nacional con una manifestación y tenía la policía, la guardia, el ejército para evitar que la oposición llegara a la Defensoría del Pueblo o al centro. Lo digo Diosdado, no van a entrar a Caracas. Pero por si acaso entraban, tenía los colectivos y todo eso, bueno, para producir hechos de sangre, para producir violencia. Un escenario de confrontación donde ellos creen que van a ganar. El gobierno apuesta que de haber un lío en Venezuela, una cosa, ellos son los que van a salir beneficiosos, porque, bueno, uno ve cómo está la policía, la Guardia Nacional y el SEBIN en preparación, en tecnología, y como dice Luis Almagro, bueno, no tapan un hueco, pero cómo son buenos para reprimir. Por cierto, hablando de Almagro, ahí vemos el titular, Luis Almagro sobre Capriles, el único que inhabilita es el pueblo. Y así es. Gente que es electa para alcalde, para gobernador o para lo que sea, por la gente, por el pueblo, con votos, la Asamblea Nacional, y el gobierno pretende, con jugadas del tribunal o del contralor, llevárselos por el medio. Es evidente que no hay una condición democrática en estos señores, no entienden lo que se trata de democracia. Quieren jugar la política amarradito, como si fuera una cosa militar. Dicen que la política es la continuación de la guerra en estos tiempos, y es posible que así sea, pero no es igual el escenario civil que el militar. No es igual, porque en el escenario civil no se reciben órdenes ni se cumplen, hay debate, hay democracia, hay la posibilidad de discutir las cosas. Almagro, ya que estamos hablando de Almagro, régimen de Venezuela debe frenar la represión y saca un comunicado. Porque aun cuando hemos visto lo ocurrido ayer, lamentablemente falleció un muchacho, hoy vimos a Delsa ahí en los Altos Mirandinos dirigiendo o acompañando una manifestación en protesta de un muchacho que anoche fue muerto, baleado, muy triste, lo lamentamos. Sin embargo, para el nivel de represión que se está poniendo en escena, para lo que pasó en Mérida o en Carabobo, que ayer pusimos el video de Benavides y la declaración de Amelia en contra del allanamiento de la autonomía universitaria. Bueno, aparte, todo lo que está ocurriendo, el gobierno se está midiendo no producir incidentes de estos, reprimir, no estoy diciendo que no está reprimiendo y está usando los colectivos para meter miedo, pero se está cuidando porque todo el mundo, todo el planeta está mirando lo que ocurre en Venezuela. Lo que pasa es que cuando hay manifestaciones, bombas, mire, eso no, ahí te dispara con una bomba a la cabeza y te mata, te caes y te matas. O sea, son tantas las variables que son muy difíciles de controlar. Mejor es no reprimir, mejor es tolerar, mejor es hablar, mejor es discutir. Mejor es evitar la confrontación, pero yo creo que el gobierno está buscando la confrontación. Y lo de Capriles hoy es más leña para la candela. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos en nuestro Kikosis de hoy. Saludos a Carla Angola y a Carlos Acosta allá en Miami. Por allá nos vemos a través del Venezolano TV en Comcaf. También nos vemos en España y en el resto del mundo en tvελvenezolano.com. Estamos presentes en todas las redes. Ahora estamos transmitiendo en Periscope para Twitter a las 7 de la noche en Facebook en vivo y a las 7:30 con Instagram. Bueno, porque este momento político lo requiere, la gente está buscando información y la información está en las redes, que es donde se está debatiendo la política en Venezuela. Vamos a ver este titular. Se reveló Ortega Díaz votó contra Azahá y Galindo en investigación de 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo dio a conocer Tarek William Saab, que dijo que la fiscal no había estado de acuerdo en el poder moral en lo que fue la resolución, en que ellos no inculparon a los tribunales, dijeron que no había delito, cuando la fiscal sí tuvo esa posición, se mantuvo ella, se mantuvo en su posición, a pesar de los ataques de la ministra Iris Valera y de varios voceros del PSUV, ella se mantuvo en su posición. Coherencia. Hay gente que me dice, bueno, que la fiscal, que el show, que no sé, que la fiscal no le está hablando a la oposición, no quiere congraciarse con la oposición. Ella le está hablando al mundo al cual ella pertenece, al mundo del chavismo.
Pero acuérdense que el chavismo no es exactamente el madurismo, sino que ahí hay unas diferencias que, por cierto, han aflorado a propósito de la decisión del tribunal. Acuérdense que la fiscal no estuvo sola, Maripili lo acompañó, Blanca Cao no. ¿Cómo se llama la amiga Marco Tulio? ¿Cómo se llama la amiga de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre, la que es norteamericana, que es del... Eva Gollinger. Eva Gollinger la respaldó y tuvo mucho eco sus declaraciones en todo ese entorno. Porque hay muchas veces que la gente cree que hay la oposición, que la fiscal se vino para acá, que saltó la... No, ella está hablando en ese mundo. Solo que, bueno, ahí hay unas resistencias que se están aflorando y que son parte de por qué Maduro echa para atrás. ¿Cómo serán las cosas que Samper, que no se caracterizaba por ser ningún angelito, sino más bien muy leal o muy cercano al gobierno, dice algo que hemos repetido nosotros aquí y que dijo William Dávila ayer desde la OEA? Él dice que la salida a la crisis venezolana pasa por establecer una agenda electoral. Eso lo dice todo el mundo, los diputados, todo. Bueno, lo dice Samper. Yo no sé si es una aproximación a lo que viene, o él está dateado o informado por el gobierno, pero en todo caso esa es la misma posición que tiene el imperio. Qué cómico, ¿no? Por cierto, ayer Donald Trump bombardeó Siria en respuesta a anteriores bombarderos, o a una cosa ahí que tiraron unos venenos, unos virus. Todo el mundo se sorprendió porque él había dicho que no iba a entrar en conflictos internacionales. Bueno, pues no tiene ni 2 meses y ya se metió en uno. También hay los analistas que dicen que como Trump no le ha ido bien porque no ha podido avanzar en su política, pues está buscando a través de la guerra, que unifica mucho el pensamiento americano, sobre todo con Irak, pues esa reconciliación. Eso es lo que dice Samper. Póngame otro titular, señor director. La canciller Holguín afirma que el Tribunal Supremo de Justicia rompió el orden democrático en Venezuela. Esta es la posición de Colombia. Seguramente le responderá Delcy Rodríguez que eso es intervencionismo, que no se meta y le insultará. Pero Colombia, al igual que toda Latinoamérica, mantiene una posición clara. Porque es verdad, sí fue... Eso fue una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado, así lo tituló todo el mundo. Ahora Maduro y los suyos andan diciendo que cualquier cosa es un golpe de Estado, que la Asamblea, al estudiar los casos de los magistrados, que fue lo que decidió, eso es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, tratando de igualarse, porque como ellos antes tenían el monopolio del golpe de Estado cuando decían que el 11 de abril, bueno, ahora ellos también aparecen manchados de esa tinta. Congreso salvadoreño condena la oficialización de la dictadura en Venezuela. Ahí está. Todo el continente y más allá rechazan lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia y lo que sigue ocurriendo. Porque lo que ocurrió con Capriles hoy es una continuación de la misma estrategia. A mi juicio, más leña para la candela, porque al inhabilitar a Capriles, ¿qué ocurre? Bueno, Capriles está obligado a radicalizarse más. Porque como ya no entra en el juego electoral, pues le interesa entonces que se produzca una solución en estos instantes. ¿Cómo es? Jugándose a Rosalinda, entonces. Ahora eso es conveniente, el gobierno le cree que eso es conveniente, que le va a sacar jugo a eso, que con la represión va a ganar. Yo creo que el gobierno está mirando fuera del perol, fuera de todo foco, no se está dando cuenta, o se está dando cuenta y adrede, insiste en la radicalización, en los Kalashnikov de Freddy Bernal, o en el dime chico de Aristóbulo. Yo creo que esta confrontación que está produciendo, mire, ha cambiado, no son los mismos tiempos de Chávez, no es la Venezuela petrolera, este es un país distinto, está jugando con candela. Y además la inhabilitación de Capriles, en medio de la discusión de la Carta Democrática, del golpe de Estado que se le dio al Parlamento, bueno, viene a confirmar que se trata de un gobierno autoritario, que elimina a sus contrincantes utilizando la justicia, los tribunales, el tribunal de manera y con conceptos de la política, por Dios. La Unión Interparlamentaria aprueba por unanimidad informe sobre violación de los derechos humanos en Venezuela. Estamos en el mundo y Maduro te están viendo, al gobierno están viendo tal como es. Borges pidió al Senado americano que sancione a responsables de la represión. Ustedes saben que el Senado americano son analistas y le quitan las propiedades y se le meten en las cuentas. Porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo es que el gobierno revolucionario? Hay unos jefes del proceso que tienen cuenta en los Estados Unidos. Y compran casas, edificios, aviones, según han parecido, ¿no? Uno dice, bueno, qué cosa tan rara, ¿no? Porque es pareciera un contrasentido, ¿no? Solidaridad de México. El presidente Peña Nieto se reúne con Lilian Tintoré y le reitera su postura de apoyo ante la crisis.
muy importante, la oposición está jugando en el tablero, está jugando internamente con unas demostraciones importantes de fuerza. Mañana en la Francisco Fajardo, en la calle Hélice, ahí se va a concentrar toda la oposición aquí en Caracas, y en el interior del país va a haber manifestaciones en todos lados. La oposición está a la ofensiva, pero esta ofensiva está respaldada con movimientos en el mundo, sobre todo en el continente, en donde se está buscando solidaridad, y esa solidaridad ha aparecido, porque al final de cuentas yo creo que la democracia es un consenso en América Latina, inclusive en quienes militan en el socialismo del siglo XXI. Porque hay que ver que la postura de Bachelet ha sido muy digna. Eso de recibir a Roberto Enrique frente a las acusaciones de golpe que está haciendo Diosdado y tratarlo como huésped, pues eso habla muy bien de la canciller Bachelet. Aponte, la única elección obligatoria es la presidencial. Bueno, ahí están ellos. Todas son obligatorias, mi querido Aponte. Todas son obligatorias, está en la Constitución. El hecho que ustedes en su estrategia no quieran contarse porque pierden, porque después de la Asamblea Nacional se dan cuenta que no hay posibilidad de que ganen, y quieran evitarla, eso no es más que una Constitución de la violación y una evidencia que a ustedes la democracia le importa medio un pito. Porque el demócrata no es que hace elecciones cuando las va a ganar y cuando no las hace. No, así no es. Así no es. Eso es un invento de ustedes. Tienen que hacer las elecciones. Háganle caso a Samper. Una agenda electoral. Además, eso está en la Constitución. Tibisay Lucena. A menos que tú le estés dando orden a Tibisay. ¿No? El amigo Aponte, el dirigente del PSUV. Y le esté diciendo que incumpla con su palabra, porque ella el año pasado dijo que las elecciones iban este año y en el primer semestre. Está pasando el tiempo, Tibisay. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes en tu programa Kikosis. Seguimos con nuestro programa Kikosis del día viernes. Nos aproximamos a la Semana Santa. Mañana hay marcha. Mañana hay concentración. Por cierto, anoche, como les dije, soltaron a Elvis, muy contento, muy feliz. Saludos a Elvis, te queremos. Además, Elvis es un gran profesional, porque está metido en la candela, ahí donde hay que meterse. Mota Domínguez, preferimos la muerte antes que esto caiga en manos del imperio. Imagínense ustedes. Primero no está planteado que esto caiga en manos del imperio, aunque ayer se produjo una declaración del jefe del Comando Sur diciendo que si la crisis en Venezuela se agravaba, es decir, si llegamos a la violencia, debía plantearse una intervención regional. Yo creo que el gobierno tiene que pendiente. Si Maduro se pone a provocar la confrontación con la mayoría del país y reprime y genera una mortandad y se violan los derechos y la Constitución, bueno, puede producirse ese escenario, de manera que yo le hago un llamado a Maduro que evite que esas cosas pasen. Que sobre todo eso que ha sido hasta ahora una jugada de la política, pero no ha sido verdad, que el diálogo, la posibilidad de hablar se ponga en práctica, porque hasta ahora todo esto es mentira. El gobierno ha utilizado el diálogo para ganar tiempo y para otra cosa, pero es preferible buscar entendernos a que se nos vayan a meter aquí o a una guerra civil, una cosa de eso horrible que pueda ocurrir. Porque lo que vimos ayer es duro. Ellos atrincherados ahí a Miraflores y la oposición iba para allá. Y uno dice, bueno, y si se encuentran, y pasa lo que el 11 de abril, donde se sobrepasan los cordones policiales y se encuentran. A veces a mí no me gusta, yo no lo quiero. Yo prefiero que busquemos fórmulas y salidas electorales, que nos contemos, así es. Vivo Play, BPI, Capitolio TV no se pueden ver en Venezuela, les conté. El gobierno insiste, no solo tiene a los medios amordazados, a través de Conatel, las llamadas, Seniato, toda esa cosa horrible, toda esa presión que ejercen sobre los medios. Muchos de ellos el gran poseedor de medios en Venezuela es el gobierno, que los ha ido comprando por aquí, por allá, además los que se ha ido agarrando a través de la crisis financiera o otras medidas. Pero ahora también en las redes, a los canales que transmiten en vivo, y eso también les ha caído encima. Nosotros, fíjense, hasta diciembre nos mantuvimos nuestro canal haciendo las mismas cosas. Nos hemos salido ahora a jugar en las redes, directo en las redes, estamos haciendo un esfuerzo por salir por todos lados, en vivo, con video, porque veíamos que esto podía ocurrir, y ahí viene, bueno, ahí está. Es más difícil que cierren las redes a que cierren señales que están o que vienen por la CanTV, que la CanTV, ese cable internacional lo maneja CanTV. Oposición apuesta que marchas con destino, con sorpresa, van a sorprender pues al gobierno.
por eso que mañana se anuncia la Francisco Fajardo, pero no se dice hasta dónde. Hay gente de la oposición que cree que hay que continuar estas marchas, todo, pues, y que esto puede caer el gobierno. Hay otros que creen que hay que buscar agenda electoral, que el resultado de esta lucha debe ser que se fije en elecciones. Total es que ahí estamos, pero todo el mundo va para adelante. Yo lo único que creo importante precisar es evitar la confrontación. Yo no soy de los que creen que hay que evitar la confrontación. Después del 11 de abril, que yo estuve allí, mire, hay que ser muy responsable y evitar que los venezolanos nos enfrentemos. Aquí al que hay que aislar, dejar solo es al que abandonó el cargo, al que abandonó el pueblo, más que al cargo. Al que tiene un discurso que está pasando todo y trata el tema como... Ayer dijo, no, ya pasó todo, está todo tranquilo. Y estaba bueno, Altamira, Bellomonte, zonas prendidas todavía en horas de la noche. Desconoce que hay una movilización en la calle y que mucha gente está molesta. Lo desconocen. Se lo han dicho hasta afuera. El embajador de Colombia en la OEA se lo dijo, ustedes pretenden tapar el sol con un dedo porque en Venezuela hay una crisis política y económica de grandes dimensiones. Guaidó, señores de seguridad, dense por notificado que la protesta de mañana es en toda Caracas. Bueno, porque ¿para qué le vas a pedir permiso? Hay que pedir permiso para hacer manifestaciones. Pero estos señores dicen, Diosdado dice que no entrarán a Caracas. Estás violando la Constitución y las leyes. Y en política, si tú no me respetas, yo no te respeto. Si tú no respetas las leyes, yo tampoco tengo obligación de respetarlas. En caso de los permisos, bueno, porque tú me estás limitando, tú me estás coaccionando, estás violando mis derechos. Lo importante sería que tú me dieras mi permiso y yo haría mis cosas sin problema. Pero, quieres evitar que yo entre al Libertador. Pero ¿por qué si el Libertador, la oposición ganó la mayoría? Todos los municipios lo ganó la votación sobrada, la votación para la Asamblea Nacional. Le dio una paliza al gobierno. ¿Y cómo que el Libertador de ustedes no es de ustedes? El hecho de que Jorge Rodríguez esté ahí, pues no, porque están vencidas las elecciones de alcalde, ya, tienen que ponerlas, deberían ser para este año. Destituidos 30 guardias nacionales por hechos violentos en la Universidad de Carabobo. Hay que, mire, en el análisis, nosotros tenemos que entender que se está produciendo una crisis interna en el chavismo. Que esto que se produjo en Carabobo, el allanamiento brutal de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, con heridos, que la declaración de Ameliat y de Benavides, del general Benavides, y esta detención, eso es un mensaje clarito. Oye, el que no lo quiera leer, que la fiscal es un mensaje, que Eva Golin, Maripili, que todas estas declaraciones que se han dado, distintas a la represión como política o al autoritarismo, la intolerancia, expresan un conflicto en el partido de gobierno. Y ese conflicto tiene que entrar en el análisis, porque nosotros no podemos decir, todos son iguales, que vayan presos, destruyeron a Venezuela. Un momentico, no, ya, ahí está pasando algo. En política, vuelvo a insistir, en el tablero, ese es un elemento que hay que ver. El mundo da vuelta. El mundo da vuelta, uno no sabe hasta dónde puede llegar eso. En todo caso, hay que estimular. Estudiantes cerraron vía del Junquito en protesta por asesinato de Jairo Ortiz, que este muchacho que murió en los Altos Miranditos. 2 fiscales investigaron la muerte de este manifestante. Hubo un momento en que se empezó a decir que había sido la policía de Rosales que lo había matado y todo eso, pero no, nada que ver. Ahí están las protestas, porque aquí por las redes confunden a cualquiera. Ayer tiraron un titular, un Twitter del Nacional, que decía que Freddy Guevara, eran 3, Freddy Guevara, Paparoni, Smolanqui y alguien más, no me acuerdo cuál es el otro, iban a ser detenidos. Después apareció Miguel Enrique Otero, que es el director del periódico, que por cierto está en el exilio, y dijo, esto es una campaña. Hay que tener cuidado con informaciones que se hacen dirigidas a, empegostar el cuadro político, que está difícil ya de entender, porque esta inhabilitación de Capriles cambia mucho el juego, sobre todo si el terreno electoral, que pareciera ser la salida, se logra fijar las fechas y su realización, porque ¿qué va a pasar con Primero Justicia? Primero Justicia, en la última encuesta de Datincorp, es el primer partido de la oposición con 21 puntos, seguido 17 puntos, seguido de Voluntad Popular con 14. Después viene Henry Ramos con 11 AD.
¿Qué va a pasar? Julio Borges será el candidato de Primera Justicia. ¿Qué pasará con la gobernación de Miranda? ¿Apelará Capriles a esta decisión? Bueno, todo eso está pendiente. Diputados opositores protestaron en la Defensoría del Pueblo esta mañana. Esta mañana se aparecieron, le pusieron una... Ahí tenemos a Olivares en la foto. Y se aparecieron en la Defensoría. Así como lo hicieron con la Asamblea Nacional el día de la sesión, que se aparecieron tempranito. Cuando el gobierno rodeó ya estaban adentro. Así es, hay que jugar adelantado, por los medios, por los lados, para arriba, para abajo. Lo importante es que esta ofensiva, que esta presión no solo se mantenga, porque hay una gente calla, no, la gente que mantenga la presión y que no nos desviemos de los objetivos y se produzca el cambio en Venezuela, que siempre va a estar asociado a las elecciones, y sobre todo a la gente, al pueblo, a los que sufrimos, porque al final aquí todos somos pobres, aquí nos hemos vuelto pobres, los sectores profesionales, clase media, los que sufrimos de esta horrible crisis económica que nos impide vivir bien, y además de una cosa horrible, peor todavía, más horrible todavía, que es la inseguridad, que lo matan a uno por cualquier cosa, por un celular, que nadie está tranquilo ni en su casa, que la gente se quiere ir porque es un país que no ofrece perspectiva. Todo eso va a ser vencido, le vamos a ganar, porque yo no solo estoy convencido que somos mayoría, sino que el pueblo venezolano ni es masoquista ni es pesimista, es un pueblo optimista. Gracias por estar con nosotros.